Alonso Cárdenas es catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con maestría en la maestría de Ciencias Políticas y analista político. Entonces, qué oportuno tenerlo esta mañana o esta tarde para conversar de este tema. Alonso, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Cada vez que converso contigo, te transfiero todas mis angustias y preocupaciones sobre hacia dónde nos dirige este manoseo malintencionado, ¿no?, de toda la institucionalidad política en nuestro país. A lo que se suma esto, ¿no? El premier envuelto en un lío de faldas con presunto tráfico de influencias cuando es la cara visible en una feria tan importante como la de Canadá y en general es el segundo en el poder, Alberto Otárola, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Yo creo que nosotros debemos abordar este fenómeno no con los lentes de la crisis política, ¿no? Porque la definición de la crisis política, según el manual, nos dice que es un fenómeno acotado, que pone en duda la legitimidad del gobierno y que requiere acciones inmediatas. Esas son las tres características. Pero lo que vive el Perú no es una crisis política. Lo que vive el Perú es un proceso de descomposición institucional acelerado. Y es un proceso de descomposición institucional que no se circunscribe al Poder Ejecutivo, sino que está en el Congreso, está en el Ministerio Público, está en los gobiernos regionales, está en el sector privado, ¿no? Es un proceso de colapso institucional. Y es un proceso de colapso institucional que no surge ahora. Es un proceso de colapso institucional que venimos arrastrando hace décadas, que el coronavirus exhibe y acelera, ¿no? Y hay dos fechas que creo yo son muy importantes para entender este proceso de colapso institucional, ¿no? La primera es la caída de nuestro ministro de Educación en el gobierno de Kuczynski, el señor Saavedra, donde se empieza a consolidar lo que en ciencia política se denomina el parlamentarismo desenfrenado. Es decir, que el Parlamento, al no tener contrapesos, avasalla al Poder Ejecutivo. Y esto se termina de rematar el 21 de octubre del año 2021, cuando se aprueba, por insistencia del Congreso, la ley que regula la cuestión de confianza, ¿no?, en el premierato de Mirta Vázquez. Esa ley prácticamente rompe el equilibrio de poderes en el Perú y consolida el parlamentarismo desenfrenado. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo ya no tiene ningún arma para hacerle contrapesos al Congreso, ¿no? Pero aquí viene pues la perversión. ¿Por qué? Porque hemos instalado un sistema parlamentario sin partidos. Es decir, el primo lejano del parlamentarismo peruano sería el parlamentarismo británico, que tiene un sistema de partidos consolidado. Pero el Perú ha caído pues en algo amorfo, ¿no? Un Frankenstein, que es un sistema de partidos, un sistema parlamentario sin partidos. Y esto ha generado el copamiento del Tribunal Constitucional, la caída de la Defensoría del Pueblo, la destrucción de la SUNEDU, la implosión de la reforma del transporte y ahora a puertas del colapso del sistema de justicia, ¿no? ¿Esto a dónde nos conduce? Porque tenemos 25 partidos escritos y yo veo con enorme sospecha otros, creo que más de 10, 15 en cola para también inscribirse. Y yo me pregunto, ¿quién financia todas estas organizaciones que pretenden llegar? ¿A quién, dónde está el origen de que esta cantidad de organizaciones políticas puedan haber cumplido los requisitos para estar en cola e inscribirse? Y esto, ¿a dónde nos puede llevar si es que, como tú siempre me dices, si es que llegamos al 2026? Todas estas condiciones que has descrito, que has resumido, más esta situación de esta cantidad de partidos y organizaciones que pretenden pugnar en elecciones abiertas, ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, digamos, el Perú podría enfrentar una situación única en América Latina, donde las elecciones presidenciales, que pueden ser el próximo año, tenga más de 25, 30, 35 partidos, ¿no? Y esto es un incentivo muy perverso, porque recordemos que la reforma política, que también ya no existe, tenía el componente de cambiar la figura de los partidos ya no por la firma, sino por la adhesión. Pero también tenía las PASO, ¿no?, que eran este filtro para evitar que partidos liliputenses, es decir, partidos pigmeos, puedan competir en la elección mayor, ¿no? Pero como se eliminaron las PASO, el Congreso del Parlamentarismo Desenfrenado
estos 25, 30, 35 partidos podrían participar en las elecciones si cumplen las formalidades que son bastante sencillas. Entonces, si tú tienes 35 partidos, puedes llegar a segunda vuelta con 4, con 5%, con 3, con 6. Cero representatividad. Cero representatividad. Porque si usted ve el antecedente del año 2021, Pedro Castillo gana con 18% de los votos, pero era el 13% del padrón electoral. Y Keiko Fujimori tenía el 13% de los votos, pero el 10% del padrón electoral, pero con una elección de 20 partidos, 18 en realidad, ¿no? Ahora con 25, 30 y con el desprestigio generalizado de la clase política en general, puedes llegar a la segunda vuelta con 5, 3, 8%. Entonces, el nuevo presidente, sea quien sea, se va a enfrentar primero a un parlamento totalmente fragmentado. No va a tener la cuestión de confianza y no va a tener ningún tipo de representatividad porque en la primera vuelta sacó 4 o 5%. Entonces es la perversión del sistema de representación política que ha generado justamente el parlamentarismo desenfrenado, es decir, un Congreso que avasalla los poderes del Estado y que no tiene sistema de partidos atrás que lo respalde. Es decir, el peor escenario probablemente a nivel político que puede existir, ¿no? Todos vemos ahora con preocupación. Hay dos lecturas sobre la decisión de Salas Arenas y la sala plena del Jurado Nacional de Elecciones de haber permitido la inscripción que lleva por sus siglas el nombre de su candidato, ¿no? De Antauro Humala. Hay quienes dicen que no le quedaba otra a Salas Arenas y al colegiado que inscribirlo bajo la óptica y los argumentos que ha dado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Hay quienes dicen que debió primar el sentido de realidad y el pragmatismo frente al discurso violento, anticonstitucional, antidemocrático de Antauro Humala. Como fuera, hoy es Antauro Humala. Mañana, si ese partido le retiran la inscripción en el Poder Judicial, cualquiera de estos otros que están en cola podría acoger su candidatura, ¿correcto? Y si no es él, podría, frente a esta atomización, presentarse otro con un discurso igualmente radical que se muestre como el discurso disruptivo frente a estos 30 años de presidentes que ahora están o procesados o condenados por corrupción, ¿correcto? Claro. O sea, yo soy de la posición de que efectivamente el partido de Antauro cumplió con las formalidades y no se le podía negar la inscripción en el Jurado Nacional. Hay otras instancias, que en este caso es la Defensoría del Pueblo, que podría apelar esa decisión, ¿no? Y creo que lo está haciendo. El problema es que la Defensoría ya no tiene ningún tipo de credibilidad. Y, digamos, el colapso institucional que vive el país generalizado, ¿no? Aboga por este tipo de candidatos, ¿no? Vea usted el caso argentino, es un caso bastante cercano, ¿no? Es decir, el descontento es de tal magnitud que el pueblo, la gente, está tan harta de sus políticos, de la clase política en general, que ¿dónde está el pirómano para votar por él, ¿no? Porque si hay un loco, una persona que dice voy a incendiar el Congreso peruano es la institución más desprestigiada de América Latina y probablemente del mundo. Entonces, están todas las condiciones para que un tipo de candidatura se presente y pueda llegar, porque con muy pocos votos puedes llegar a la segunda vuelta. Y si en la segunda vuelta se vuelve a enfrentar a la señora Keiko Fujimori... ¿Hasta un panetón totus? Claro, ¿no? Entonces, el panorama es sumamente complejo, ¿no? Se están generando las condiciones para que un candidato antisistema, ¿no? Además está casi justificado, se pueda presentar a las elecciones y pueda ganarlas, porque si tienes 25 o 30 partidos, es muy probable que con muy pocos votos, el señor Antauro Humala en las últimas encuestas tiene 7%. Correcto. Y eso le puede alcanzar tranquilamente para pasar a la segunda vuelta en un escenario de 30 partidos. Y si el establishment político lo sigue atacando, lo está victimizando. Lo está fortaleciendo cada vez más, pero como no les da, claro, no se dan cuenta, ¿no? de ese tipo de... la victimización favorece a Antauro Humala o al candidato que tome sus banderas, ¿no? Correcto. Entonces, entre más anti-establishment, mejor, porque el establishment está totalmente podrido a los ojos de la ciudadanía
peruana. Eso nos lleva nuevamente al segundo en el poder en esta coyuntura, que es Alberto Otárola. Alberto Otárola me da la impresión, no sé si la compartes, que está haciendo una división en mi gestión, y parece que se refiriera a mi gestión en el Premierato. Esas contrataciones las gestiona en el Ministerio de Defensa. O sea, no puede disociar una cosa de otra. ¿Qué es lo que quedaría? Alberto Otárola, ¿cuál es la movida inteligente, sensata en este panorama que tú has descrito? Bueno, aquí habría... primero, no creo que sea el único audio, probablemente hay más. Sí, claro. Entonces ya sería algo insostenible, ¿no? ¿Qué sería lo sensato? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Lo sensato es que la presidenta Dina Boluarte lo remueva del cargo. Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte es el telegobierno, ¿no? Se hizo una ley anticonstitucional para que pueda gobernar de fuera. Entonces, en el punto 3 del comunicado de presidencia dice, tenemos que esperar hasta que vuelva, ¿no? Pero lo puedes llamar, ¿no? Hay Zoom, hay WhatsApp, ¿no? Claro. Esa es una estrategia para ganar un poco de tiempo, ¿no? Obviamente. La otra opción es que el Congreso lo censure, ¿no? Se juntan las firmas y lo censuran. Claro. Pero el Congreso es muy difícil que se arriesgue a hacer eso, porque implicaría que queman la primera bala de plata y solamente quedaría la segunda para que los pudieran cerrar, ¿no? Y el Congreso, pues su única idea es llegar al 2026 como sea, porque quieren guardar sus sueldos, sus privilegios, las gollerías que da estar en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, lo más sensato sería que la presidencia remueva al premier. Además, en el Congreso, recordemos que Otárola, como usted muy bien ha señalado, fue ministro de Defensa de los hechos terribles de Ayacucho, correcto, donde murieron 10 personas. Y Dina Boluarte lo premia en la presidencia del Consejo de Ministros, pero con el aval del Congreso. Recordemos que hay 73 congresistas que avalaron el premierato de Otárola, le dieron el voto de confianza a pesar de que él es el responsable político de los 10 asesinados en Ayacucho. Entonces hay una complicidad en el Congreso de esta situación. ¿Qué debería pasar en un país medianamente democrático? Dina Boluarte remueve a Otárola, reconoce que no va a llegar al 2026, nombra un premier de transición, pero un premier, pues, no como el señor Otárola o Angulo, un premier como el que tenía Valentín Paniagua, ¿no? Ese premier, lo primero que debe hacer es nombrar una comisión internacional que investigue los trágicos sucesos de diciembre-enero, que está en el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ir a pedir perdón, ¿no?, por todo lo que sucedió a Puno, Ayacucho, y nombrar un gabinete con peso político propio como hizo Valentín Paniagua, ¿no? Esos 4 elementos para que las elecciones sean en un año. Y en ese año, tratar de revertir el colapso de la reforma política, la reforma del transporte y la reforma de la educación y la reforma del sistema político, para tener un mejor escenario en las elecciones del 2025. Suena tan sensato, eso es pedirle al Congreso un acto de contrición, sacrificar un año de sueldos, porque todo pasa por ahí. Señores, sacrifiquen ya un año, van a tener todavía un año más, ¿no?, con todos los privilegios que el cargo supone y sus sueldos, y denle al país la posibilidad de no llegar a otra vez, pararnos frente al abismo y decidir entre quién y quién elegimos. Eso sería lo más sensato. Pero no va a pasar. Pero no creo que suceda, ¿no? Yo creo que el Congreso no se va a atrever a censurar a Alberto Otárola por lo que le he mencionado de la bala de plata. Y Alberto Otárola conoce casi todos los secretos de Dina Boluarte. Correcto. ¿No? Entonces... pero sería un escándalo que insistieran en que se quede Alberto Otárola. O sea, lo que pasa es que ¿bajo qué argumento el mayor escándalo ya sucedió? El mayor escándalo han sido las violaciones a los derechos humanos. Correcto. ¿No? Pero las han pasado y las siguen pasando por agua tibia. O sea, se han lavado las manos. El Poder Judicial se encargará. Han traído las investigaciones de Puno a Lima, o sea, entorpeciendo la posibilidad de que los deudos puedan hacer un seguimiento, ¿no cercano al proceso. Y eso es revictimizarlos. Habrán quienes digan hoy, mientras nos escuchan conversar, Alonso, par de caviares.
porque seguimos insistiendo en que esas muertes tienen que investigarse. O sea, infelizmente hay una extrema derecha que piensa que justos tienen que pagar por pecadores y que hubo tanta violencia que, bueno, pues son los daños colaterales del enfrentamiento a la violencia desbocada que reconocemos que hubo. Pero lo que está pasando es que al sur del país está refractario a este gobierno, que la señora no puede pisar Puno, no puede pisar Cusco, no puede pisar Ayacucho, Moquegua, no puede. Y tampoco puede pisar el norte. Y tampoco puede pisar el norte. Porque el norte está desbordado por el dengue, está desbordado por el fenómeno del Niño. Las obras que se han hecho en Piura han sido pues una vergüenza. Están colapsando todas. No duró ni un día, ni un mes. Todas las obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento colapsaron. Entonces hay un rebrote del sarampión, ¿no? La crisis económica es muy fuerte, la recesión. La inseguridad ciudadana está fuera de control, la imagen internacional del país está por los suelos. Es decir, desde el punto de vista de la gestión pública, Alberto Otárola no puede exhibir ningún logro en materia de seguridad ciudadana, ni uno. Tampoco puede exhibir en materia de crecimiento económico, tampoco puede exhibir ninguno en derechos humanos, tampoco puede exhibir ninguno en imagen internacional. Es decir, su remoción está totalmente justificada, ¿no? Pero está esta situación de que Dina Boluarte es casi totalmente dependiente de él, ¿no? Y además hay otro elemento que es importante considerar, que hay como que una batalla de pandillas, ¿no? Entre Alberto Otárola, el hermano de la presidenta de la República. Señor Boluarte, cada vez que le hablan de eso a la presidenta, pues se araña. O sea... Y la exfiscal de la Nación, ¿no? Patricia Benavides, ¿no? Entonces hay un proceso de canibalización interno, mientras que la ciudadanía, el peruano de a pie, pues no tiene trabajo, está expuesto al dengue, a la inseguridad ciudadana, ¿no? Es una situación pues muy complicada, ¿no? No será la última vez, siempre te lo digo, Alonso, cuando vienes y conversamos de estos temas, que lo hablemos y seguramente a ver cómo termina esta situación. Te agradezco por haber estado con nosotros esta tarde, Alonso. Muchísimas gracias por la invitación.